PROMED, el proceso de innovar. Buenas tardes, en nombre del equipo PROMED y de nuestra proveedora de Thermo Scientific, Gina Suárez, le damos la más cordial bienvenida a esta plática. Esperemos que sea de su agrado y estamos completamente anuentes para poder contestar cualquiera de sus inquietudes y durante la plática o posterior a ella. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Selma, muchas gracias por la introducción y a todos ustedes por estar conectados el día de hoy en este webinar. En este momento voy a comenzar a compartir la presentación para que demos inicio a esta sesión. Como les comentó Selma, la idea es que hagamos la presentación y si van teniendo preguntas o dudas, pueden ir escribiéndolas al chat para que interactuemos y al final poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, gracias nuevamente a todos por su puntualidad y me presento. Yo soy Gina Suárez, soy Channel Manager de Thermo Fisher Scientific. Nosotros, nuestra cara amable para todo lo que es la división de equipos portátiles es la compañía PROMED en todo Centroamérica, así que muchísimas gracias a ellos por haber abierto este espacio y la idea de hoy es podernos centrar en todo lo que es el uso de la tecnología NIRI-Raman portátil para identificación de sustancias químicas en general, pudiendo hacer un poco de énfasis en lo que es una aplicación como la identificación de asbesto en sitio, la identificación de químicos, polímeros y cómo son usados estos equipamientos para investigación. Entonces, comienzo por comentarles quién es Thermo Fisher. Thermo Fisher es la compañía más grande a nivel mundial que manufactura equipos y para todo lo que es producción e inspección. Nosotros como Thermo Fisher somos una empresa que tiene 25.000 millones anuales en revenue, donde nos dedicamos gran parte de este revenue a la investigación y desarrollo, con más de 75.000 empleados a nivel global y 6 marcas que son nuestro eslogan premium: Thermo Scientific, Applied Biosystem, Invitrogen, Fisher Scientific, Unit Labs Services. Precisamente como somos una compañía tan extensa y que abarca un portafolio muy completo, nosotros tenemos especialistas y personas dedicadas específicamente a una ciencia, a una técnica. En este caso específico, yo me dedico a lo que son los equipos de espectroscopía NIRI-Raman portátil y pues PROMED son nuestros distribuidores para ello. Les voy a hacer la clarificación porque precisamente con un portafolio tan extenso podrán ver que hay múltiples distribuciones y múltiples manejos de la marca. Sin embargo, es porque tenemos el portafolio extenso y cada uno es dedicado a una parte de ellos. Si en algún momento tiene una pregunta acerca de otras marcas, otros componentes, con muchísimo gusto los podemos dirigir a quien corresponda a esa solicitud. Entonces, nuestra misión global como empresa es facilitar a los clientes a hacer el mundo más sano, más limpio y más seguro. Y como se irán dando cuenta a la medida de esta presentación, esto es precisamente lo que logramos a través de los equipos portátiles. Son equipos que permiten hacer identificaciones sencillas, sin reactivos, que son técnicas verdes, amigables con el medio ambiente, fáciles de usar por los usuarios, confiables, repetibles y seguras, que es lo más importante en cualquier ámbito donde nosotros utilicemos dicha tecnología. Entonces, hoy vamos a navegar primero en una explicación breve acerca de los equipos portátiles de Thermo Fisher, una introducción a lo que es la técnica de la espectroscopía en Raman, la técnica de la espectroscopía NIR, luego cómo se emplea esta técnica para el análisis de asbestos, cómo se emplea esta técnica para la identificación de polímeros, para la detección de químicos y medicamentos, aquí hablando pues de agencias aduanales o agencias de control,
Y por último, nos centraremos en todo lo que tiene que ver con el universo de la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Las pruebas de identificación de materiales, rápidas, sin contacto, sin tener que preparar muestras, precisas, fáciles de ejecutar, que podamos llevar el laboratorio en nuestro auto, que podamos tenerlo con nosotros en nuestras manos, hoy en día son la base del éxito para muchísimas industrias, muy diversas y muy diferentes una de la otra. Por lo general, las pruebas de identificación de materiales se piensan para asegurar a quienes usan la tecnología y para quienes van a consumir, utilizar, emplear, investigar, a los que llamaríamos nuestros clientes, acorde al rubro o el ámbito donde nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Con las soluciones analíticas portátil, nosotros podemos contar con herramientas que permitan la detección rápida de materiales tan complejos para la salud, como por ejemplo el asbesto, identificar materias primas en la industria farmacéutica, en la industria química, hacer control en aduanas, detección, por ejemplo, de la tala ilegal de árboles, por ejemplo, identificación de piezas de museos, reciclaje de plásticos, de polímero. Y pues eso y mucho más se puede hacer con unas técnicas que son tan amplias como nuestra imaginación y nuestro alcance y nuestro requerimiento lo solicite. Entonces, Thermo Fisher, pensando en llevar la tecnología a las manos de los clientes, de llevar la oportunidad de un laboratorio completo, preciso, ágil, ha desarrollado equipos que típicamente eran sistemas de mesa, equipos de infrarrojo cercano, equipos de espectroscopía Raman, que solían ser sistemas únicos y exclusivos para el laboratorio. Thermo Fisher ha desarrollado la tecnología para que sean hoy día sistemas que yo puedo tener en mis manos, que puedo llevar a cualquier ambiente, a cualquier lugar y hacer una identificación ágil. Los equipos con los que nosotros contamos hoy en día en nuestro portafolio son equipos que han sido ampliamente probados en la industria y en la investigación. Son equipos que están pensados para que sean muy fáciles y muy sencillos de usar. De hecho, si ustedes prestan atención a la imagen que están viendo en pantalla, en el equipo de color verde en todo el centro, ustedes podrán apreciar, es pequeño, pero pueden apreciar que tiene 4 opciones para el manejo en el teclado de este equipo, la pantalla. Son equipos donde los menús son simplificados, donde lo que queremos es tener una técnica súper precisa, una técnica súper cercana a lo que es un equipo de mesa, reproducible, pero que cualquier persona realmente que sepa presionar un botón puede manejar estos equipos. De hecho, a simple vista, ustedes lo verán, puede tener muchísimas más funciones un celular hoy en día que estos equipos, y el alcance que pueden lograr es hasta donde les digo, nuestra imaginación no lo permita. Entonces son sistemas que entregan resultados en segundos. Estos son equipos que se denominan a punta dispara, es porque simplemente lo ponemos en contacto con la muestra que queremos analizar y en cuestión entre 3 y 30 segundos, dependiendo del modelo, nos entregan resultados precisos de identificación e inclusive cuantificación. Son sistemas que no requieren la preparación de muestras, por eso les hablaba que son equipos que son amigables con el medio ambiente, que son técnicas verdes, analizan a través de material de empaque, si es que por ejemplo en una aduana yo recibo un contenedor que está dentro de una bolsa, yo puedo inspeccionar el material que está al interior de una bolsa, me permite alcanzar la inspección de múltiples muestras con una relación efectiva de lo que es costo-beneficio, porque me facilita como tal hacer cuantas pruebas yo requiera, tan rápido como lo requiera, simplemente con tener el equipo y sin usar un reactivo. Efectivos para manufacturas ágiles, soportan iniciativas verdes. Obviamente sí, yo hoy en día, sea cual sea el proceso, sea cual sea la industria en la que trabajo, envío muestras a laboratorios tercerizados. Estos son modelos muy costosos de análisis. Entonces, poder contar con una tecnología tan fácil y tan sencilla
puede disminuir notablemente costos de operación y, por supuesto, el manejo de todas estas técnicas es bastante segura para cualquier persona que lo opere. Entonces, entremos un poco en detalle de lo que son en sí los sistemas portátiles de Thermo Fisher y cómo funcionan. Entonces, vamos a comenzar con nuestra línea de equipos denominada TruScan, que son nuestros equipos de espectroscopía Raman. Entonces, ¿qué es Raman? Raman es una técnica que hace parte de la espectroscopía vibracional. Básicamente, cómo funcionan o cómo operan nuestros equipos, se trata de un láser, tienen un láser que es el emisor monocromático de 785 nanómetros. Este láser, cuando impacta una muestra, lo que pasa con las moléculas es que uno de 1 millón de fotones presenta una dispersión inelástica, o sea, cambia la longitud de la onda. Ese fotón, ese que va a regresar al detector, o esa señal es la que va a recopilar el detector de un sistema Raman, y es el que a mí me va a entregar una huella única de un compuesto. Cuando yo hablo de una huella única, si hacemos la analogía, como para cualquier material o compuesto químico, tomar la huella digital como lo toman a cada uno de nosotros, y es única y repetible para cada uno. Entonces, la única forma de que el equipo me pueda entregar una respuesta positiva es que el mismo material, la misma persona, sea detectada nuevamente con el equipo. Entonces, son sistemas supremamente robustos, supremamente exactos. ¿Qué pasa con la espectroscopía Raman? La espectroscopía Raman, como ustedes sabrán, teóricamente no existe nada, no existe ninguna técnica que lo pueda analizar todo. En realidad, si existiera una técnica que analizara todos los materiales, pues no existirían las demás. ¿Qué es lo que pasa? Siempre va a tener una limitante acorde al principio físico sobre el que trabaja la técnica. En este caso, para la espectroscopía Raman, el requerimiento para yo poder trabajar con ella, como bien lo dije ahora, Raman hace parte de la espectroscopía vibracional. Esa palabra vibracional viene ¿de qué? De la vibración de los átomos. Es decir, para trabajar con espectroscopía Raman, yo requiero que una molécula tenga como tal enlaces covalentes. Entonces, cuando yo pienso en cualquier tipo de industria de químicos, industria farmacéutica, en el control de compuestos químicos en una aduana, la investigación en una universidad, cientos de miles de compuestos van a cumplir este requerimiento. Y yo voy a poder utilizar esa técnica para hacer su prueba de identificación o incluso, como veremos más adelante, pruebas incluso de cuantificación. Aquí simplemente voy a pasar rápido. Esto es para ilustrarlos un poco de lo que es el alcance de esta técnica. ¿El alcance en qué sentido? Es una técnica demasiado selectiva. Logra la diferenciación de compuestos que aparentemente son supremamente similares. Esto es el ejemplo de un compuesto denominado ranitidina. La ranitidina es un compuesto que se utiliza en industria farmacéutica, pero que puede venir en diferentes formas cristalinas, o sea, la distribución de los cristales del compuesto puede ser diferente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estas formas, estas cristalinas cambian, lo que sucede es que pueden cambiar como tal un proceso de reología, pueden cambiar como tal un proceso de manufactura, y lograr este detalle, lograr este alcance de diferenciación es crítico, ¿ok? Entonces, aquí para que se hagan otro ejemplo, yo tengo aquí prácticamente 5 moléculas que lucen muy similares. Son los anillos aromáticos con enlace OH y NO2. ¿Qué es lo que sucede? Si yo simplemente cambio sutilmente la posición del enlace en la molécula, esto va a cambiar por completo la huella digital que me entrega. Esa es la capacidad de esta tecnología para lograr una diferenciación. Aquí hay otro ejemplo que es el caso de un compuesto hidratado y uno no hidratado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? En la serie TruScan nosotros contamos con 2 modelos, que son los 2 equipos que pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Ambos modelos operan con espectroscopía Raman, que es la técnica que utilizan, trabajan en
mismo rango espectral, tienen la misma resolución espectral, que es a mí la que me garantiza la selectividad de los equipos, un láser de 785 nanómetros, 250 milivatios de potencia, un algoritmo que es con lo que el algoritmo a lo que yo me refiero es la forma como el equipo procesa los datos y me entrega a mí una respuesta de identificación. Ese procesamiento es único y patentado por Thermo Fisher. Los equipos TruScan están diseñados para ser equipos muy robustos, que si bien son un equipo que tiene la misma sensibilidad de un equipo de laboratorio, que me va a alcanzar a dar resultados tan precisos, tan exactos como un sistema de laboratorio, son sistemas que yo los puedo llevar afuera del laboratorio, al campo, al lugar donde yo necesite hacer una inspección. Y ahí que las pantallas de estos equipos no son táctiles, precisamente para tener mayor seguridad en caso de un accidente, en caso de un golpe, en caso de que algo suceda con el equipo, ellos puedan responder acorde a la situación. Son sistemas que trabajan con baterías de un litio intercambiables. Esto lo que me permite a mí es que puedo tener equipos que operen en el campo 24/7, porque puedo tener un equipo que funcione con una batería y mientras tanto yo cargo la otra batería y cuando se me agote simplemente la reemplazo sin correr en absoluto el riesgo de ir a perder ningún tipo de datos, ¿ok? Entonces, son equipos que trabajan en temperaturas extremas. Pueden trabajar en temperaturas desde menos 20 a 40 grados centígrados. Debo comentarles pues, que el desarrollo inicial de esta tecnología se hizo para lo que era el trabajo en aduanas. Entonces, son sistemas que son extremadamente resistentes, pues si bien nosotros en Centroamérica en general no tenemos temperaturas extremas, hay otros lugares donde esto sí es un requerimiento. Y por eso ellos tienen ese diseño. Con nuestros equipos, todo lo que nosotros analicemos, toda prueba que hagamos, todo análisis que hagamos, nos va a entregar un reporte por cada análisis que hicimos, un reporte si tenemos lotes o varias muestras corresponden a un mismo lote, nos puede entregar reportes en resumen y todo ello en formatos PDF, JPG, TXT, que son formatos legibles con los que nosotros podemos ver cómo está la data. El tiempo de respuesta de estos equipos es supremamente rápido, es de 12 segundos. Ellos tienen algo que es el cumplimiento 21 CFR parte 11. Esta parte de cumplimiento se relaciona más al cumplimiento normativo de la industria farmacéutica, que es un requerimiento de trazabilidad de datos. Saber quién utilizó el equipo, cuándo lo utilizó, qué análisis le dio y que no se pueda modificar la data. Ese es el principio sobre el que están diseñados y el cual cualquier otra industria puede valerse. Estos equipos vienen dotados con lectores de códigos de barras. En caso de que yo tenga las muestras identificadas o separadas con códigos de barras, puedo simplemente hacer una lectura para yo saber el resultado o el análisis o el reporte que voy a obtener a cuál muestra corresponde. Entonces, estos equipos son equipos muy livianos, muy pequeños, o sea, no pesan ni siquiera 1 kilogramo, se puede llevar en una mano. Tienen los recubrimientos de alta resistencia, que son las gomas alrededor de estos equipos, como les comentaba en caso de accidentes. Y pues en la parte operacional, en la parte de software como tal, sujeto, si la industria lo requiere o no, pueden contar con protocolos IQ o QPQ, que son más protocolos de desempeño que algunas industrias lo solicitan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos modelos que nosotros tenemos? Que llamamos TruScan RM y TruScan GP. Básicamente, la más importante de la diferencia entre estas dos unidades es que el TruScan RM, que es el que estamos viendo en color azul, en toda la columna del medio, este equipo permite la cuantificación. Uno puede, como tal, en este sistema, introducir un software de cuantificación y lograr tener un sistema prácticamente equivalente a lo que es un equipo de laboratorio. Un equipo donde yo puedo crear mis propias curvas de cuantificación, obviamente va a requerir del trabajo propio del usuario, desarrollar estas curvas para cuantificar contenidos en una mezcla, pero que una vez lo haga, me va a permitir a mí ver en la pantalla del equipo, obtener en 30 segundos una respuesta y poder saber el porcentaje
porcentaje que hay en un contenido, una mezcla. Ahí en pantalla está viendo el ejemplo de cómo se ve una mezcla de dietilenglicol-glicerol que se caracterizó, y ahí nosotros en el equipo en 30 segundos podemos ver contenido de cada una de las sustancias, 20.5% y 79.5%. Aquí hay un ejemplo del tipo de reporte como tal que me entrega a mí el equipo o cualquiera de nuestros equipos. Me va a decir quién ejecutó el análisis, a qué hora, con qué instrumento, cuál número de serial, qué fue el material que analizó. Valga hacer la aclaración. Esto es un equipo donde yo guardo la huella digital previamente a hacer la comparación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero identificar, digamos, ciclohexano, como es en este caso, yo previamente le indico al equipo, mira, esta es la huella del ciclohexano, y de ahí en adelante todo lo que llegue con esta misma huella lo voy a identificar. Si tengo la identificación de la muestra, aquí yo la puedo poner. Si tengo un código de barras, él me va a indicar el valor estadístico, que es lo que se denomina p-value, con el que determina si sí es el mismo compuesto o no es el mismo compuesto, que es lo que aquí aparece como resultado. Ahora, vamos por la otra técnica con la que nosotros contamos. Se trata de la línea de equipos Microfacir, y es una línea que se caracteriza por usar la tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercano o NIR. Esta técnica, ¿qué pasa? También va a servir para hacer la identificación. Y es una analogía. ¿Cuál es la diferencia entre NIR y tener la técnica Raman si ambas sirven para identificar? Vamos a hacer una analogía suponiendo que NIR es como cuando a una persona, por decir Gina, hacemos su identificación o su reconocimiento a través de la huella digital de su dedo índice, ¿cierto? Y Raman podría ser cuando hacemos la identificación de Gina, que es la misma persona, pero a través de su retina. Ambas son huellas diferentes, pero que me van a dar la información de la misma persona. En este caso son huellas diferentes, pero que me van a entregar la información del mismo compuesto. En este caso, ¿cómo funciona la espectroscopía de infrarrojo cercano? Que es con lo que opera nuestra línea de equipos Microfacir. Es muy fácil, es simplemente una lámpara de tungsteno. Esa lámpara envía una señal que va desde 1600 a 2400 nanómetros en la mayoría de nuestros equipos. Esa señal choca con una muestra y parte la absorbe la muestra. Todo esto que no se absorbe se retorna hacia el detector y es lo que a mí me entrega la huella única de cada compuesto. Entonces son formas de adquisición diferentes. En el caso de NIR, como bien les comentaba al principio con Raman, cada técnica tiene su condición, su limitante. En el caso de NIR, lo que yo requiero para hacer un análisis de un compuesto es que tenga enlaces con hidrógeno. Ese va a ser lo principal. Entonces, prácticamente aquí estamos hablando que la mayoría de compuestos orgánicos nosotros vamos a poder caracterizar utilizando infrarrojo cercano. Entonces, ¿qué tiene en particular nuestra línea de Microfacir? Son equipos que trabajan con espectroscopía de infrarrojo cercano, trabajan en un rango de 1600 a 2400 nanómetros, exceptuando el Microfacir para análisis de asbestos, que enseguida lo explico. Los emisores son lámparas de tungsteno, son equipos nuevamente súper livianos, pesan 1.25 kilos, son extremadamente rápidos, logran la identificación entre 3 y 10 segundos, tampoco tienen pantallas táctiles para garantizar la seguridad como tal en la operación, operan con baterías ion litio, esos ion litio como tal. La ventaja es que vienen dos, al igual que con un Raman, yo puedo operar con una batería mientras cargo la otra y de esa manera tener equipos que funcionen 24/7. También cuenta con código de barras y poseen obviamente su software para desarrollar la librería personalizada. Cuando yo hablo de esas librerías personalizadas, estoy poniendo igual unos asteriscos porque más adelante quiero entrar al detalle en una de las aplicaciones que es, por ejemplo, en asbestos y plásticos. Nuestros equipos ya
vienen con las librerías, entonces no es cuestión de que las deba desarrollar una persona, ¿ok? Entonces, en la línea de Microfacil, nosotros contamos con 4 modelos diferentes. El primero es el que denominamos Microfacil RX, que está pensado para la industria farmacéutica. Segundo, es aquel que denominamos Microfacil GP, que es por la sigla GP, es por General Purpose, que en este caso está pensado para todo lo que es investigación, desarrollo de identificación de modelos para diferentes materiales, para nuevos materiales. Tenemos otro que es el Microfacil PC, que la sigla PC es por Polymers and Carpets, que va a ser todo lo que son polímeros y lo que son lo que llamamos tapetes o fibras como tal que nosotros podemos identificar. Y por último, el Microfacil AS, que su sigla AS es por asbesto. La diferencia entre estos modelos, por ejemplo, el Microfacil RX, que está pensado para la industria farmacéutica, es que estos equipos cumplen con los protocolos que demanda esa industria, que son los protocolos 21 CFR parte 11, protocolos de instalación IQ QPQ. Los Microfacil GP son equipos sin librería, completamente abiertos para quienes trabajen como tal en la investigación y van a desarrollar sus propios modelos y no requieren, no tienen como tal esa parte auditable o de requerimientos como tal, tengan muchísima más flexibilidad. El Microfacil PC, como entraremos más adelante en detalle, está pensado, ya viene con su propia librería para la identificación de polímeros, para lo que es la industria del reciclaje o quienes requieran la separación identificación de material de empaque, y nuestro Microfacil de asbestos, que está pensado netamente para identificar en campo los diferentes tipos de asbesto que yo puedo tener, por ejemplo, en un barco, en un tren, en una edificación, que esto sirve más para control acerca de las medidas que debo tomar de seguridad. Entonces, vamos a comenzar ya conociendo las técnicas como tal, que son la espectroscopía Raman y la espectroscopía NIR. Entremos ahora en el detalle de aplicaciones, de equipos que tenemos con aplicaciones específicas y cómo los utilizamos. Entonces vamos a comenzar por el Microfacil AS, como les digo, es un equipo de espectroscopía de infrarrojo cercano para análisis de asbesto, que también es conocido como amianto. Entonces, ¿por qué se analiza el asbesto? Bueno, resulta y sucede que el asbesto ha sido empleado históricamente en más de 3.000 productos gracias a sus propiedades físico-químicas. Entonces, históricamente el asbesto se utilizó en cuestiones de pegamento, revestimiento, pavimentos, para las tejas o techos como tal de casas y edificaciones, tuberías, para impermeabilización, que era crítico en cuestiones, por ejemplo, de trenes, barcos, para mantas de apagar fuego, pastillas de frenos, etc. ¿Qué pasa? Se empleó por eso porque el asbesto tiene una característica de un excelente material, que no es inflamable, que es un excelente aislante, que es un compuesto químico muy práctico para la industria y que en Sudamérica se ha empleado desde 1935, ampliamente usado, y de pronto donde más estuvo fue en la parte de producción de cemento a nivel mundial, de suelos y de filtros textiles también, pues significativo. ¿Qué pasa? Aquí en la parte inferior de la presentación les pongo un detalle. Solo encontré este dato para Chile, siendo Chile una referencia en cuestión de seguridad de los países de Sudamérica. Para 2002, en Chile, 42% de las viviendas particulares tenía un techo o una cubierta, un tejado de asbesto. Entonces, Chile ha sido pionero en toda la parte regulatoria y control de asbesto. Sin embargo, el asbesto está allí, está presente. La mayor parte, aun cuando ya, según la normativa prácticamente mundial, este compuesto, el asbesto, fue declarado peligroso para las personas. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con el cáncer de pulmón cuando se inhalan sus fibras. La mayor parte de los edificios
edificios, de los barcos, de los trenes, en los que todos de nosotros usamos todos los días o a los que podemos estar expuestos, tienen asbesto, porque probablemente fueron construidos mucho antes de que las regulaciones que comenzaron a emerger a partir de 1990 hicieran estricta pues el uso del asbesto o limitaran más bien el uso del asbesto. Entonces, ¿qué pasa? Para todos aquellos que están en la parte de la industria de mantenimiento de vehículos, cuando nos exponemos a una industria como las demoliciones, a los mantenimientos de edificaciones, mantenimientos de trenes, evidentemente estamos expuestos a objetos, a edificios, a espacios donde muy probablemente se va a tener gran cantidad de asbesto. Entonces, aquí está la definición teórica. La definición teórica, pues el asbesto como tal corresponde a un mineral, como tal que es una mezcla de hierro, sodio, magnesio y calcio. Se dividen en 5 tipos: amosita, crisotilo, cruciolita, actinolita, tremolita y antofilita. ¿Qué pasa con ellos? Nuestro equipo va a lograr diferenciar si hay la presencia de asbestos y cuál tipo de asbesto hay. Entonces, la agencia, como les comentaba, internacional de investigación para el cáncer, desde 1977 definió el asbesto como cancerígeno. ¿Por qué? Todos los tipos de asbestos tienden, cuando se rompen, a romperse en fibras muy pequeñas, que son hasta 700 veces más pequeñas que el cabello humano. Esas son las que nosotros corremos el riesgo de inhalar. Entonces, cuando esas partículas son inhaladas, suelen alojarse en los pulmones. Y de allí la respuesta de nuestro sistema inmune, pues dependiendo de la fibra y las dimensiones, es que causa fibrosis, tumores en los pulmones, diferentes tipos de cáncer, más conocido mesotelioma, ¿cierto? Esto va a ser lo más peligroso. Entonces, no se sorprendan si muchos de ustedes, la casa donde habitan, la escuela donde van sus hijos a estudiar, el edificio donde van a trabajar, son lugares que tienen muchísimos años y probablemente estos techos, estas paredes, muchas de esas cosas van a contener como tal asbesto. Aquí, nuevamente les decía que de Chile encontré bastante información. Ministerio de Trabajo como tal, en 1996 definió unas regulaciones, pero se emitió una resolución oficial hasta 2001. Tengan en cuenta que Estados Unidos prohibió esto desde 1970 y en Ginebra se promulgaron convenios en el 86. Nosotros en Sudamérica tuvimos una regulación mucho más tardía y es por ende que es muchísimo, muchísimo más probable que nosotros estemos expuestos a ambientes donde necesariamente hay asbesto. Entonces, las tecnologías que existen para identificar asbesto van desde la microscopía de luz polarizada. ¿Qué es lo que pasa? Con las técnicas como la tecnología de microscopía de luz polarizada, que es un microscopio, como pueden ver aquí, yo requiero sacar una parte de una pieza y no es tan sencillo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un mantenimiento de un barco, si yo quiero hacer un mantenimiento de un tren, tomar una pieza del tren, tomar una pieza del barco, o sea, va a ser completamente difícil. Si yo estoy, por ejemplo, les pongo el caso, en Japón, los bomberos compraron muchísimos equipos nuestros para análisis de asbesto. ¿Por qué? Cuando hubo terremotos, toda esa parte de demoliciones para recoger los escombros, necesitaban saber si esto tenía asbesto o no, para tomar medidas de precaución. ¿Qué pasa? Es muy difícil que yo me esté llevando piezas o pedazos pues para introducirlas a un microscopio de luz polarizada. Es cierto, tiene un límite de detección muy bueno, que va entre 0.25% y el 1%, dependiendo del método que se emplee como tal con el microscopio, pero pues voy a tener esa limitante, además de su costo. Hay otras técnicas, por aquí mencionar rápidamente, la microscopía electrónica de transmisión, y tiene un límite de detección increíble, 0,01%, puedo ver a nivel nanométrico las fibras del asbesto. Pero el costo simplemente de poder hacer esta prueba va a ser exageradamente elevado. O sea, va a rondar acerca de los $150 por muestra y no voy a poder llevar todo un barco allá. Van a ser muestras de un tamaño extremadamente pequeño, máximo centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Pues sigue siendo hasta aquí con
estas técnicas, un reto tener algo que sea rápido, que yo me pueda meter dentro del lugar, dentro del espacio, dentro del vehículo y hacer la inspección. De ahí es que surge nuestro equipo, nuestro modelo de microfacir AESI. ¿Qué pasa con las moléculas del asbesto? Las moléculas de asbesto, en general, fíjense que aquí todas están resaltadas, son una especie de red cristalina que encierra como tal o encapsula moléculas de OH. Estos enlaces OH, recuerden, son los en los que se centra la técnica de infrarrojo para poder hacer una detección, y en eso es que nos vamos a valer nosotros para poder encontrar el asbesto en una muestra. Entonces, el infrarrojo cercano de microfacir, nuestro microfacir para asbestos, va a operar en una región de 1320 a 1440 nanómetros, que es aproximadamente este espacio o esta área donde se encuentran estos enlaces, y es donde yo me voy a basar para encontrar el asbesto. Esto es el ejemplo típico o el espectro típico de los diferentes tipos de asbesto que hay: crisotilo, tremolita, mosita, actinolita. Esto es lo que va a ver el equipo. ¿Qué es lo que pasa? La ventaja con nuestro sistema microfacir AS es que no requiere que la persona que haga el análisis como tal sepa interpretar este espectro. No. El equipo, si detecta el asbesto, me va a indicar con su nombre propio qué asbesto encontró. Me va a decir, encontrado crisotilo, o tremolita, o actinolita, o amosita. La persona no necesita saber interpretar el espectro. El equipo directamente le va a entregar el resultado y le va a decir si ha hallado ese tipo de compuesto. Entonces, los límites de detección del microfacir dependen del tipo del asbesto, depende de la matriz en la que yo esté analizando. No es lo mismo hacerlo, por ejemplo, en unas pastas de frenos, que puede ser un poco una coloración más oscura. No es lo mismo si yo estoy haciendo un revestimiento de un vehículo o si estoy haciendo una pared o un techo como tal de una casa. ¿Qué pasa? Pueden variar entre el 3 y el 5%. Muchos de ustedes en este momento, cuando vean ese número, si están relacionados con la industria del asbesto, podrán decir 3%. Eso es muy alto, porque las regulaciones hoy en día exigen que no se puede tener asbesto, o ya se declara como riesgoso el asbesto, a partir del 1%. ¿Qué es lo que pasa? Los equipos portátiles NIR, que son los únicos que yo puedo llevar al campo, que puedo hacer la investigación en sitio, están pensados como equipos que se llaman equipos de screen. ¿Qué es un equipo de screen? Que yo puedo, y si me entro, por ejemplo, a un barco y les hago esto, porque personalmente tuve la experiencia de estar en una naviera donde hacían reparación de barcos y ellos compraban esos equipos. ¿Por qué? Porque necesitaban verificar en qué paredes había asbesto. Yo puedo analizar cientos de puntos en un barco y estar seguro dónde me dio positivo para asbesto. Si yo, por regulación de mi país, necesito un certificado, yo puedo escoger una de estas muestras que me dio positivas y esa enviarla, por ejemplo, al laboratorio de microscopía y que emitieran un certificado. ¿Qué es lo que me voy a ahorrar con esto? Si yo no tengo un equipo de screen, yo voy a coger simplemente piezas al azar para que las investiguen a través de microscopía. Va a ser supremamente costoso. Estoy corriendo un riesgo enorme de que justo la muestra que se ha tomado no es la que contenía asbesto. Las pruebas por microscopías van a ser en laboratorio, se van a tomar días para poder saber si yo necesito tomar una medida de precaución inmediata, si yo necesito estar seguro, si yo necesito hacer cientos de miles de muestras, yo lo puedo hacer con un equipo portátil. Un equipo portátil, de hecho, el análisis lo va a lograr en 10 segundos. Yo puedo hacer tantas muestras como necesite. Pero la idea de esto es que me va a proporcionar un análisis en tiempo real, en el sitio, cientos de análisis en pocas horas, voy a tomar las decisiones. Y como les enfatizaba, estos equipos son tan sencillos de usar, no requieren la interpretación espectral, razón por la cual no demanda usuarios con formación científica para que lo opere. Cualquier persona que sepa presionar un botón, que se le explique el uso de este equipo, puede operarlo, puede hacer las pruebas de campo como tal, y pues obviamente esto va a representar un ahorro de tiempo y costo significativo para cualquiera. Entonces, las ventajas de tener un sistema de detección de asbesto: va a ser análisis rápido, en tiempo
real, poder tomar resultados y tomar decisiones rápidas. Voy a tener una clasificación precisa y fácil. No voy a tener que preparar la muestra. Es muy fácil de operar. Es un equipo portátil, pequeño, ligero. Lo puedo llevar a cualquier espacio, sin desperdicio, sin uso de reactivos, sin polución. Y pues obviamente esto va a representar una reducción en costos de análisis. Hoy en día, para que ustedes hagan una idea, en Latinoamérica, empresas, como les decía, navieras están utilizando estos equipos para hacer la inspección de barcos que llegan y sobre todo ver los revestimientos entre paredes, detectar si hay asbesto o no y tomar las medidas de precaución. Empresas que hacen mantenimiento a trenes, lo tenemos en laboratorios como tal, de empresas tercerizadas que van y hacen análisis para demolición, por ejemplo, análisis. Tenemos una empresa de Estado, por ejemplo, que se ocupa de todo lo que es del mantenimiento de jardines infantiles y pueden ir a verificar, por ejemplo, si los techos y las paredes como tal tienen asbesto y si se hace algún tipo de remodelación, tomar las precauciones necesarias y así prevenir que cualquiera de nosotros se exponga a un riesgo tan grande como es la inhalación de asbesto. Bueno, siguiendo a otra industria, pasemos a lo que es el modelo microfácil PC. El modelo microfácil PC, como les decía, está pensado en la identificación de polímeros. ¿Qué pasa? Para fabricantes, intermediarios, procesadores, muchos de ellos tienen que hacen partes plásticas, compran pellets, compran plástico clasificado, venden plástico clasificado. Poder saber cuál es el polímero que están recibiendo, poder discriminar entre tipo de polímeros es una tarea que es sumamente complicada. Puede ser que en esta parte se haga de maneras rudimentarias, como por ejemplo quemando incluso los diferentes tipos de plásticos, pero que es extremadamente riesgoso para la salud. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desarrollamos este equipo, que es el Microfácil PC, que ya viene precargada con una librería de polímeros y de fibras como tal, que permite simplemente, apuntando y disparando, verificar qué tipo de plástico, qué tipo de polímero es, y permite hacer una clasificación mucho más precisa, mucho más rápida de los diferentes materiales. La identificación de plásticos, o sea, tenemos formas no analíticas, como les decía, desde incineración, visual, flotación, todas ellas en realidad muy complejas porque dependen de la pericia y experiencia de un usuario y está sujeto a que haya mucho error. De ahí que se han desarrollado modelos analíticos, como en este caso el infrarrojo cercano. La librería con la que cuenta este equipo me va a permitir, o sea, ya viene por defecto precargada con los espectros para yo hacer la identificación de este tipo de polímeros, o sea, polietileno, polipropileno, nylon, incluso mezclas de nylon. Esto a mí me va a permitir hacer esa diferenciación muchísimo, muchísimo más veloz y muchísimo más preciso. Obviamente, esa es la ventaja de este equipo, es que simplemente es abrir la caja y operar. Lo mismo que en el de asbesto, ya viene con la librería, simplemente tengo el equipo, comienzo inmediatamente a trabajar con él. Para la parte de identificación de polímeros es crítico, por ejemplo, para industrias como es el caso de las farmacéuticas, de la industria que hace alimentos compuestos para farma para animales, en este caso el material de empaque. Los rollos de polietileno, polipropileno, o sea, lo que yo voy a introducir como tal el compuesto, es lo que a mí me garantiza la vida útil de un material, que también se va a preservar. Yo puedo contar este tipo de tecnología para hacer esa prueba. Entonces, la ventaja de un microfácil de plásticos va a ser el análisis rápido, en tiempo real, no requiere la preparación de muestra, supremamente fácil de operar, un equipo que apunta, dispara y me dicen en la pantalla cuál es el tipo de polímero que identificó, no va a tener desperdicios, no va a tener reactivos que usar, no va a generar polución y pues un bajo costo de análisis. Ahora, aquí puse TruScan y Microfácil sin discriminar cuál modelo, porque es una aplicación muy amplia, que es la detección de químicos y medicamentos falsificados. ¿Qué pasa con los químicos? Esto sucede que aduanas, por ejemplo, para
poner un ejemplo, entidades gubernamentales, hoy en día reciben gran cantidad de compuestos químicos, gran cantidad de sustancias que van empacadas en diferentes bolsas, que van reportadas y declaradas de alguna manera. Poder hacer la identificación de todo ese volumen de compuestos es algo muy complejo, pero que hoy en día, por ejemplo, usando nuestros equipos de infrarrojo cercano, microfasir, lo han logrado, por ejemplo, aduanas como la aduana en México, la aduana en Bolivia, hacer la detección rápida de los materiales sin tener que abrirlos, sin entrar en contacto con el material y poder verificar que el compuesto haya sido declarado de manera correcta, que haya sido clasificado de manera correcta, que si se declaró como acetaminofén, sea acetaminofén y no que sea de pronto maicena, que pueden tener aranceles diferentes. Obviamente, en medio de este control, yo puedo hacer una detección rápida de material falsificado, de pronto hallar sustancias controladas. La ventaja es que yo lo puedo tener en cada puerto, en cada lugar donde ingresa el material, porque puedo valerme de personas que no necesitan o no precisan de tener una formación científica para interpretar el resultado que obtienen con los equipos, reportes confiables de la información, porque como les decía anteriormente, yo puedo saber quién hizo un análisis, a qué horas, yo puedo tener esa información controlada, puedo tener garantías de seguridad y control y obviamente la fácil expansión de las bases de datos. Aquí las bases de datos se vuelven algo muy, muy importante porque va a ser completamente diferente tipo de compuestos que son de interés para uno o para otros. Por eso, con estos equipos yo puedo personalizar mis propias bases de datos y ampliar como tal a lo que es de mi interés en el ingreso de sustancias. Parte de lo que se utiliza en estos sistemas, esas tecnologías para la detección y control, es, por ejemplo, medicamentos falsificados. Yo puedo con un equipo portátil detectar productos que son intencionalmente mal etiquetados. Ustedes saben falsificar hoy en día las cajas, las etiquetas, los blisters. Es algo tan sencillo que lo haga cualquier imprenta. Pero el compuesto químico no lo van a esforzarse porque sea ni siquiera medianamente similar. La medicina falsificada, mucho cuidado. Todos los que están aquí, tenemos hijos, hermanos, padres, nosotros mismos consumimos medicamentos y realmente comprarlos en lugares como por ejemplo internet, se ha encontrado que existen demasiados sitios que son con productos falsificados o que no son equipos, no son compuestos que están como tal validados o aprobados y al año, para que se escandalicen por una cifra, pueden morir más de 700,000 personas debido a la falsificación de medicamentos. Así que en realidad esto es lo que se llama una guerra silenciosa, que es un riesgo enorme para cualquier persona, para cualquier país. Para que se hagan una idea, la malaria, la causa de muerte de un niño cada 45 segundos, cerca de 3,000 cada día, 86% de muertes por malaria son niños menores de 5 años y muchos de ellos es por la falsificación como tal de ese medicamento. De hecho, si uno ve esta foto, es muy curiosa. Esto es una foto del denominado Viagra. Y a simple vista, si a uno le preguntan, bueno, las dos cajas que estoy poniendo ahí, ¿cuál es un compuesto que es falsificado y cuál no? Realmente es imposible que cualquiera de nosotros pueda responder esa pregunta. Pero si utilizamos, por ejemplo, un equipo Raman, nos vamos a dar cuenta cuando es una pastilla real, que va a tener ese espectro como el negro, o cuando simplemente nos dieron un compuesto que estaba hecho de lactosa. Entonces, de ahí que sea crítico esto. El Viagra, por su costo y por el volumen que maneja ventas en el mundo, es de los compuestos más falsificados en todo el mundo. Entonces, en realidad, muchísimas empresas reguladoras, agencias de aduanas, utilizan nuestra tecnología. O sea, estamos hablando del SAT en México, la aduana de Bolivia, la FDA en Estados Unidos, Health Canada, utiliza nuestros equipos precisamente para hacer este tipo de control, para hacer este tipo de inspección. Ahora, ¿qué pasa? Yo hablé específicamente de casos puntuales, de equipos que tenemos diseñados para una aplicación específica y otro más amplio, como es simplemente la identificación pues abierta como tal de compuestos por aduanas. Aquí hay un título muy interesante que puse Microfacil y Chuscan para investigación. Creo que aquí podría yo terminar la presentación y dejar una página en blanco. ¿Por qué? Porque es que ya hablamos de
¿cuál es el requerimiento para que estas técnicas puedan funcionar? Investigación es un universo tan amplio y tan grande como tantos campos de investigación existen. Simplemente yo me debo preguntar si yo puedo identificar mi compuesto a través de estas técnicas y desde allí yo puedo generar como tal bases de datos, generar como tal librerías. Entonces, ¿qué pasa? Los equipos portátiles tienen una gran ventaja en la parte de investigación y desarrollo con respecto a un equipo de mesa, es porque yo los puedo llevar al campo, yo los puedo llevar al sitio, literalmente se los puedo dar a cualquier persona para que haga las pruebas y yo después interprete o tome los resultados. Entonces la idea es que yo pueda tener equipos que son fáciles para desarrollar métodos, fácil de usar, que me entreguen reportes de información confiable, que me permiten la expansión de las bases de datos y que voy a hacer tan amplios universos de aplicaciones como opciones haya. Aquí de hecho en las imágenes se están viendo unos tipos de celulosa. Es porque si bien pues no podemos entrar en detalle porque estos son investigaciones confidenciales de cada uno de nuestros usuarios, o sea, aplicaciones en las que se ha usado, por ejemplo, el equipo Microfacil han llegado a la diferenciación de tipos de celulosa. ¿Por qué? Porque la tala de árboles de algunas especies es ilegal y poder tener una herramienta que me ayude a detectar cuál tipo fue el que se taló va a ser muy, muy sencillo. Listo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento un sistema de Microfacil y unos Raman operando en un museo. ¿Por qué en un museo? Porque lo están empleando para hacer la identificación del tipo de material en el que están como tal las obras de arte, para poder saber cómo planear un proceso de restauración. Si yo logro saber cuál es el compuesto en el que están como tal hechas o elaboradas, pues va a ser muchísimo más sencillo. Como les hablaba, nuestros equipos van a permitir desarrollar incluso, o sea, en el equipo TrueScan RM, yo puedo desarrollar incluso modelos de cuantificación. Entonces, en los modelos de cuantificación, aquí hay un ejemplo, que era una aplicación de cuantificar acetona en agua. Para la parte investigativa yo puedo crear este tipo de modelos, obviamente valiéndome de que esta acetona tenía señal Raman, así que con esto yo puedo hacer esa diferenciación de los diferentes concentraciones de este compuesto. En la página web de nosotros aparecen, por ejemplo, notas de aplicaciones. Una de ellas es hablando acerca de nuestro modelo Microfacil. Con el modelo Microfacil, si bien no está pensado para hacer cuantificación, hay una opción que sí se puede desarrollar con ese modelo. Eso sí, debo ser enfática, es solo para esa aplicación y es la cuantificación de humedad. Yo puedo desarrollar cuantificación de humedad valiéndome de lo que es un equipo de infrarrojo cercano. Y pues nosotros tenemos un paper que de hecho compara un resultado de un sistema de mesa con un sistema portátil, donde se ve claramente que los resultados son extremadamente similares y pueden ser muy bien homologados para una aplicación en campo. Entonces, hasta ahí pues es acerca de las aplicaciones que quería comentarles. Me gustaría muchísimo conocer si de parte de ustedes tienen dudas, tienen preguntas de aplicaciones de pronto que no hayamos mencionado o si quieren que profundicemos específicamente en una aplicación, con muchísimo gusto podemos ir al detalle. De todas maneras, pues les comento, nosotros estamos abiertos, obviamente a través de Promet, que fue quien gestionó como tal este espacio, para que si ustedes quieren que hagamos una evaluación específica y personalizada de una aplicación que ustedes están desarrollando, de una tarea como tal que ustedes tienen, de su industria en particular donde están, con muchísimo gusto las puertas quedan abiertas, con muchísimo gusto vamos a hacer una sesión como tal personalizada para ustedes donde revisemos sus aplicaciones y podamos ver cuál tecnología puede ser más apropiada y cómo se puede desarrollar. Muchas gracias, Gina. Ahora abrimos, bueno, el compás para comentarios, preguntas, entonces en la
en la confianza de hacerla. Sé que nos enviaron un link para enviar las preguntas. Si hubiesen preguntas en recopiladas, por favor, Luis o Stephanie no las comparten, y si no, pues las pueden hacer directamente por esta vía. Validando con Luis y Stephanie. ¿Tenemos preguntas del lado de allá? Me parece que no. De los participantes, algunos. Aquí en el chat. Aquí en el chat, aquí tenemos, sí, aquí. En el chat hay 2 preguntas. Hay 2 preguntas. Ok. Perfecto. Entonces, como no hay varias. ¿Cómo el microfacir compensa las lecturas de la muestra despreciando el valor del envase que la contiene? Mira, excelente pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno crea un modelo como tal, una librería, eso es lo primero en lo que uno debe fijarse. ¿Cuál es el envase que la contiene? El requerimiento para yo poder atravesarlos, ya sea con un equipo NIR, o sea, para yo poder ver a través de material de empaque, va a ser solo uno, y es que mis ojos puedan ver a través de él. Porque ahí sería por tema de coloración. Como estamos hablando de una técnica óptica, yo solo puedo atravesar material de empaque transparente. Arranco por ahí haciendo esa clarificación que tal vez no la hice desde el principio. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo material de empaque transparente, normalmente va a ser o vidrio o va a ser un tipo de polímero, va a ser plástico. Entonces, ¿qué pasa? Si es vidrio, yo no debo preocuparme como tal de la señal que emite porque el vidrio es sílice y como tal esa sílice no tiene espectro, no tiene señal en el infrarrojo cercano, en la región espectral donde trabajamos de 1600 a 2400 nanómetros. Si yo trabajo con un polímero, lo que pasa es que yo puedo como tal configurar el equipo para que omita la señal que emiten los polímeros. Normalmente, como les decía, los equipos nuestros trabajan en un rango de 1600 a 2400 nanómetros. El rango típico de señal de los polímeros está desde 1600 a 1800 y de 2200 a 2400 nanómetros. Entonces, yo lo que hago es pedirle al equipo que omita esas bandas o esa parte del espectro que es lo que corresponde al empaque y solo me centre en el medio, entre 1800 y 2200 nanómetros, y ahí es donde yo realmente voy a estar viendo lo que hay dentro del envase. Espero que esto haya dejado clara esa pregunta. En la parte de polímeros, el equipo tiene la capacidad de identificar el tipo de polietileno, es decir, si es un polietileno lineal octeno, un affinity, un hexeno. Bueno, ¿qué es lo que vamos a aclarar aquí? Con todos los equipos, hablando de los equipos NIR, cerrojo cercano, o los Truscan, la diferenciación se basa en que haya diferencias químicas. Entonces, siempre y cuando haya una diferencia química, cuando hablo de diferencia química es alguna diferencia en la molécula, por sutil que sea, si hay una diferencia, claro que el equipo lo puede detectar. ¿Cuándo, por ejemplo, o qué tipo de cosas no van a ser detectables en los polímeros? No van a ser detectables en los polímeros si yo tengo cambios de tipo físico. Si yo tengo un tipo de cambio que es netamente físico en un polímero con respecto a otro, yo no puedo hacer esa diferenciación. Por ejemplo, tamaños de partícula, si los tengo, por ejemplo, en pellets, hacer la diferenciación de tamaño de estos, no. Pero si hay una diferencia entre ellos de tipo químico, sí se puede. De hecho, podemos revisar pues como toda la lista de estos que tienes, porque este que denominas Affinity, por ejemplo, no lo tengo en mente que esté en la lista hablando del equipo de polímeros, pero tú puedes agregar más compuestos al equipo como tal Microfacil PC adicionado a los
polímeros que ya vienen por defecto. ¿Listo? ¿Alguna aplicación en la identificación de microplásticos con infrarrojo? Me gustaría, por favor, que me hicieras la clarificación de estos microplásticos, en qué matriz se encuentra, ¿cierto? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque eso va a depender si esos microplásticos están suspendidos en una solución o donde estén. Yo tengo que primero, pues, como esto es una diferencia química, saber en qué concentraciones están, en qué matriz está, y de esa manera ver si lo puedo identificar. Bueno, de que me ha preguntado acerca de las diferencias entre polietileno lineal, octeno, affinity, hexeno. Por aquí estaba, o si solo de decir si es un poliéster, un polietileno, polipropileno. Como te explicaba, la diferenciación que él va a hacer, polietileno, polipropileno, es lo que ya tiene como tal grabado dentro del sistema. Si yo quiero hacer diferenciaciones diferentes a lo que ya viene grabado dentro del sistema, tiene que ser que esa característica que quiera diferenciar sea química. Vale. Ok. La matriz en alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Miren, los niveles de detección para la identificación como tal de un compuesto de estos equipos depende muchísimo de la concentración. Nosotros con un equipo portátil vamos a lograr identificaciones. En el caso de NIR, generalmente si estamos por una concentración mayor al 1%. Entonces, esta parte de microplásticos puede ser un reto, en el sentido de que si vienen en concentraciones menores, no se va a poder, no sería la técnica adecuada, ¿ok? Pero entonces, como menciono, depende de esa concentración. Tiempo de vida para el microfacir y la precisión, calibraciones. Tiempo de vida de un microfacir. Entonces, ¿qué tipo de consumibles tiene un microfacir? El consumible mayor va a ser la lámpara de tungsteno, que es su emisor, y las baterías de ion litio, porque las baterías de ion litio se desgastan con el tiempo. Una lámpara de tungsteno está diseñada para que pueda trabajar por lo menos 2 millones de disparos. Y de hecho los equipos vienen con una lámpara de tungsteno de reemplazo. La lámpara de tungsteno de esos equipos es súper fácil de cambiar. Es prácticamente como cambiar una bombilla LED de una extensión de Navidad. Es súper sencillo, es súper barato comparado con cualquier sistema de mesa. Entonces, pues en realidad esa es la vida del equipo, y del buen uso depende pues que logres mantenerlo, pero ese va a ser el mayor consumible. El segundo son las baterías de ion litio, y eso va a ser normalmente cada 5 años. Las calibraciones, depende del modelo que adquieras. Vamos a tener, como les decía, un modelo que llamamos RX, que es para farmacéutica. En el caso de la farmacéutica, los estándares de calibración que se utilizan van a ser mucho más amplio el espectro que para los otros modelos. ¿Por qué? Por cuestión de que para la farmacéutica así lo exige la normativa y el protocolo, pero en realidad no quiere decir que es que el equipo se ande descalibrando continuamente. Todos los equipos, independiente del modelo, vienen con algo que se llama un self-test o un autochequeo en español. ¿Esto qué es? Dentro del equipo hay un estándar por defecto, que es un estándar de poliestireno. El equipo, o todos los equipos, cualquier modelo de microfacil, el de asbestos, el de plástico, el de investigación EGP, todos traen por dentro ese estándar. Y el equipo cada 24 horas se recomienda que yo chequee versus ese estándar y verifique con esto que el emisor y el detector están trabajando acorde a especificación. Solo el equipo para farma trae estándares adicionales que son con los que se ejecutan el IQ o QPQ, y el equipo de asbesto viene con un estándar también externo que es para verificar o chequear la calibración con respecto al asbesto. ¿Hay alguna complicación en el mantenimiento del microfacil? Ok, complicación en el mantenimiento, como les acabo de mencionar, es muy sencillo, es muy fácil, depende del modelo, pero en realidad no es algo mayor y que ustedes mismos pueden hacer, tanto que pues debo decirles
de hecho, el entrenamiento de estos equipos es tan sencillo que normalmente toma un día. Es algo que es muy intuitivo, que es muy fácil de manejar y pues es más de cuestión de que del uso que se le dé. El tamaño mínimo, muy buena pregunta. La ventana de muestreo como tal de esos equipos, la ventana de muestreo es por donde sale el haz de luz, es un círculo. Ese círculo tiene 1 centímetro de diámetro. Ese va a ser, esa ventana es la que yo tengo que garantizar cubrir para poder hacer un análisis. Pues en realidad ese es el tamaño pues como de la que yo requiero cubrir. 1 centímetro de diámetro, que es esa esferita, que yo debo cubrir toda esa ventana para poder hacer un buen análisis. Lo de microplástico en alimentos, que lo hablamos arriba, o sea, vamos a depender es más que de la matriz, dependemos es de la concentración pues en esa matriz. Bueno, la espectroscopía Raman podría identificar un componente químico desconocido, por ejemplo, almacenado en barriles o tanques. ¿Qué es lo que pasa? La espectroscopía, como les comentaba, tanto Raman como NIR, son técnicas que trabajan por comparación. Es decir, yo como tal debo almacenar una base de datos diciéndole al equipo, mira, esto es etanol, esto es alcohol etílico, esto es acetona, esto es glicerina. Yo debería almacenar eso. ¿Para qué? Para que después cuando a mí me llegue un tanque, un barril, yo pueda analizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Todos nuestros equipos, llámese el Raman o el NIR, permiten la identificación de sustancias líquidas, sólidas, geles, jarabes. Listo. Entonces, con el tema de líquidos, que asumo pues que si estamos hablando de barriles y tanques se refiere a líquidos, yo simplemente puedo tomar una muestra y analizarlo. Mucho cuidado. Yo les hablé que Raman trabajaba con un láser, o al principio funcionaba con un láser. Si bien es el láser, normalmente nosotros asociamos láser con los apuntadores que usamos de tablero, que son los apuntadores que se van hacia la distancia y pueden medir a la distancia. Un láser de un equipo Raman son láseres que se llaman convergentes. Convergentes es que la máxima potencia del equipo está justo en la nariz del equipo. Entonces, por ejemplo, en un tanque o en un barril, normalmente yo tengo un espacio de aire que es lo que dejan por cuestión de seguridad o de vapores. Entonces, ¿cómo hago yo un análisis de un tanque? Lo que debería hacer es sacar una muestra con una pipeta, ya sea de vidrio o con una pipeta desechable plástica, y a través de esa pipeta yo puedo analizar y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, desconocido, bueno, como en la librería como tal, yo tengo compuestos, la idea es que el equipo va y compara versus esos compuestos. Una ventaja de nuestros sistemas es que si él encuentra o halla que no está en su librería, te hace sugerencias o posibles predicciones de qué es quizás el compuesto que sospechosamente o que extrañamente haya dentro de ese recipiente. ¿Es posible agregar nuevos polímeros a la librería si estamos hablando del equipo de plásticos de microfácil PC? La respuesta es sí. Bueno, aquí hablando de mezclas, como les comentaba, dependiendo de la técnica, nosotros vamos a tener la identificación, normalmente es alrededor del 1%. Obviamente yo previamente debo haber almacenado pues la muestra de referencia que estoy en teoría analizando, o sea, yo puedo poner harina de pescado, guardar el espectro de la harina de pescado, de ahí en adelante todo lo que yo espere como harina de pescado debería tener el mismo espectro, y si hay algo sospechoso dentro de ella, cuando yo lo analice, el equipo me va a decir, mira, hay una diferencia en este compuesto, o en esto no es harina de pescado igual al espectro que has almacenado allí adentro. El equipo para polímeros es capaz de establecer proporciones en caso de mezclas, es netamente identificación. Entonces, aquí como tal, los equipos no van a ser para cuantificar como tal
cantidades de polímeros. Me va a decir, si hay una mezcla, normalmente me va a indicar cuál es el que está en mayor proporción o tiene una mayor señal, más no me va a indicar cuantitativamente cuánto es. Listo. Las técnicas responden a algún método estándar. Te refieres al método de espectroscopía Raman y espectroscopía NIR. Esas son las técnicas con las que trabajan. De pronto el método, sí, de pronto sería bueno aclararlo, pero me hace referencia a ello, que es, por ejemplo, una normativa. Te puedo decir, nosotros usamos estos equipos para la industria farmacéutica, que es la más exigente. Y, por ejemplo, la metodología de trabajo la dicta la farmacopea. Nosotros, obviamente, cumplimos con los requerimientos para cumplir ese método de identificación. Depende, pues, del ámbito o de lo que tú quieras o el rubro en el que estés metido el método para analizar. Por ejemplo, en la industria del asbesto, hay métodos que están ya previamente diseñados. ¿Métodos para qué? Para uno hacer análisis estadístico de unas piezas. Si uno le dan un barco es muy grande, entonces uno lo que hace es segmentar por áreas y, por ejemplo, tomar 5 muestras por metro cuadrado. Y ese es un tipo de metodología o procedimiento normalizado que se utiliza. ¿Cuál es la diferencia entre un microfacil de asbesto y uno de plásticos? Recuerden que en el de asbestos, les comentaba, este es el único que trabaja en una longitud de onda diferente. El de asbestos va a trabajar entre 1320 y 4400 nanómetros y uno de plásticos trabaja entre 1600 y 2400 nanómetros. Entonces ahí como tal, como están calibrados los equipos, es supremamente diferente y con lo que hace uno no se puede hacer con el otro. La lámpara de tungsteno en sí es la misma, pero como están diseñados los detectores para las señales que adquieren, son diferentes. Gracias por lo de la presentación. Con muchísimo gusto, todo lo que son cotizaciones, costos, por favor, sería bueno, pues, que iban ahí tomando nota la gente de Promed para acercarse a cada uno de ustedes. Ellos les pueden dar, dependiendo del país donde ustedes están, puesto con todo lo que son impuestos y etcétera, puesto en su lugar. Ok, creo que por aquí. Ok, bueno, pues a ustedes, por el contrario, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por haber participado. Promed, el proceso de innovar.